Derek Jaramillo. Bienvenido, hermano, es con usted el tiempo. Amados hermanos, de parte de la Iglesia en México y de parte del Consejo de Administración, hermanos entrañables, deseo que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Paz a vosotros. Tenga la amabilidad, por favor, de sentarse. Es un honor y un privilegio, hermanos, estar frente a este selecto auditorio. Mi primera ocasión de estar en este país y deseo de todo corazón que el Señor hable a nuestros corazones. Amén, hermanos. El Señor tiene siempre algo que decirnos. Él siempre es oportuno. Él siempre llega a tiempo. Y por ello estamos aquí dispuestos a escuchar su palabra. Abra su Biblia conmigo en el profeta Isaías, capítulo 54. Versículo 2. Isaías 54, versículo 2 y versículo 3. Esta es una palabra para todos aquellos hermanos que estamos en la misión de Dios. Una palabra para aquellos que hemos creído en el Señor y creemos que la presencia de Dios está haciendo y habitando entre nosotros. Dice así Isaías 54, versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. ¿Cuántos decimos amén? Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Hay un deseo de parte de Dios de que la iglesia siga creciendo, hermanos. Hay una iglesia que lleva el nombre de Dios, que tiene el sentir del Padre, que el Padre quiere y anhela que sigamos extendiendo nuestro territorio. Y para ello es importante que atendamos lo que dice el profeta, y es: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Creo de todo corazón que cada uno de los siervos que están en este lugar son columnas y estacas de la obra del Señor en este país y en países hermanos. Amén. Y el Señor, para poder extenderse aún más su reino en este lugar y en nuestros países, es necesario, hermanos, que nuestras vidas estén plantadas en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Es importante que a lo largo de estos días usted y yo reflexionemos que necesitamos la llenura del Espíritu de Dios para hacer la labor. Que necesitamos la llenura del Señor para poder extender la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y es por ello que estamos reunidos aquí. Vamos a estar estudiando acerca de el salmo que nos ocupa a lo largo de esta temática. Pero antes de ello quiero invitarle a que usted se dé cuenta el deseo de Dios. Y el deseo del Señor para los chicos y para los grandes, el deseo del Señor para los siervos de Dios es: ensancha tu trabajo. Para la iglesia en este país es: ensancha, prepárate para crecer. Pero para ello es necesario poner atención a la palabra y al Espíritu de Dios, que quiere guiarnos, que quiere dirigir nuestros pasos, tal y como lo dice nuestro lema. Es importante que usted y yo, hermanos, con corazón dispuesto, podamos abrazar el mensaje precioso del Señor en esta hora y podamos creer en esto. Dios siempre está dispuesto a recibirnos. En el año 2011 llegó una petición a la congregación donde yo estaba pastoreando. Un padre hizo llegar la petición y era que estaba buscando a su hijo. Llevaba varios meses buscando a su hijo, no lo encontraba. Y la primera petición decía: hermanos, ayúdenme a orar por mi hijo porque no lo encontramos. Una ocasión, yendo de casa al trabajo,
desapareció. Ya había pasado una semana, pasaron 15 días, pasaron 2 meses y la petición cambió. Y la petición decía ahora: hermanos, ayúdenos a encontrar, ayúdenos a orar para encontrar a nuestro hijo, esté vivo o esté muerto. Supimos que el padre iba todos los viernes al anfiteatro principal del hospital de Monterrey, donde están todos los cuerpos que nadie reclama. Era difícil a un padre ir cada viernes y buscar entre los muertos a su hijo. No lo encontró allí. Pasaron 3 meses y medio y en Tamaulipas encontraron el cuerpo de su hijo. Dieron gracias a Dios por al menos saber dónde había estado su hijo. A su hijo lo asesinaron. Y una ocasión fue a la iglesia y dijo este hombre: doy gracias a Dios porque encontré a mi hijo. Lamento que haya sido demasiado tarde. La palabra del Señor habla que el Padre nos ha buscado a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice, como alguien escribió, el Señor fue en medio del mercado de los esclavos, donde usted y yo estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, en medio de nuestros delitos y pecados. Y Él nos compró y nos dio vida, y vida en abundancia, hermanos. Y es algo que nos compromete para el resto de nuestras vidas. El que el Señor nos haya llamado, el que el Señor nos haya encontrado, el que el Señor nos tenga aquí sentados, es un gran privilegio. Y esto nos convierte en buscadores de Dios por el resto de nuestras vidas. Creo que en ocasiones hemos buscado hacer buenos programas. Creo que en ocasiones hemos buscado hacer buenos temas. En ocasiones hemos buscado hacer buenas cosas. Alguien dice: hemos estado ocupados en servir al Señor de la obra, que nos hemos olvidado del Señor de nuestras vidas, el que nos rescató. Y la primera temática tiene que ver con esto, con que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos sirviendo y los años que llevemos sirviendo, porque sin duda que honro la vida y el ministerio de cada uno de los que están aquí sentados. Cada uno de ustedes tiene una trayectoria sin igual. Cada uno de ustedes ha invertido de su vida en la obra del Señor, hermanos. Han sacrificado, han invertido años y sus fuerzas están allí. Pero el mensaje de esta mañana es: nunca estamos buscando lo suficientemente a nuestro Dios. Así que el llamado en esta hora es a buscarle con todo el corazón, a buscarle con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Si el Señor quiere ensanchar la obra en este país, es necesario que cada siervo, cada obrero, cada pastor, cada líder sea un hombre de Dios que busca apasionadamente al Señor, hermanos, con todo el corazón. Y todo lo demás Dios lo va a añadir, todo lo demás Dios lo va a proveer, todo lo demás Dios lo va a poner en su tiempo y en su momento. Así que es importante que reflexionemos en esto. Les platico el testimonio de un amigo, es de Honduras, se llama César. Lo conocí en Estados Unidos, es un joven de 17 años. Lo corrieron sus padres de su casa. Los padres le dijeron: ¿sabes qué? Aquí ya no te queremos. César se salió de su casa y él sabía que tenía un hermano en Estados Unidos. Así que a la edad de 14 años dijo: yo voy a buscar a mi hermano. Si mis padres no me quieren, yo voy a buscar a mi hermano. Se salió a los 14 años, pasó por México, y es de confesar que no hemos sido los mejores hermanos para Centro y Sudamérica como mexicanos, y eso nos apena. Batalló para pasar México como 2 meses. Él platica que estando arriba del tren llamado La Bestia,
Le decían, usted no se puede dormir porque si usted se duerme lo vamos a tirar para abajo. Dice, una ocasión donde llevaba ya como 5 o 6 días sin dormir, me aventaron. Gracias a Dios no me quebré ningún hueso. A los días volví a subirme y llegué a la frontera con Estados Unidos. Solamente sabía que mi hermano estaba en Florida. Alguien me pasó al otro lado y pregunté, ¿dónde está Florida? Y me dijeron, está a muchos kilómetros de aquí. En medio de dificultades llegué a ese estado. Llegué a ese estado y pregunté por mi hermano. Pensé que era una ciudad y no sabía que era un gran estado. Dios me iba indicando cómo llegar hasta que llegué a la ciudad, Dundee, Florida se llama. Después de cerca de 4 meses llegué a la puerta de la casa de mi hermano. Había buscado 4 meses a mi hermano. Mis padres no me querían. Llegué a la puerta, toqué. Mi corazón palpitaba. Abre la puerta mi hermano y me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Yo no te quiero aquí. Tú aquí me estorbas. Ni siquiera me dijo, ¿cómo le hiciste para llegar? ¿Cuánto costó que llegaras? Solamente me dijo, tienes una semana para buscar dónde quedarte, es lo único que te voy a hospedar. Dice, salí a una de las plazas por ahí, estaba en una banca y estaba llorando. Y una persona llegó, me entregó un folleto y me dijo, oiga, ¿se encuentra usted bien? Le dije, no, estoy triste. Dijo, mire, nosotros somos de una iglesia llamada Iglesia de Dios Séptimo Día. Hoy tenemos una reunión. El joven llegó, aceptó al Señor en esa hora, encontró una familia, es parte de nuestra iglesia. El Señor lo encontró, hermanos. El Señor nos ha encontrado. El Señor nos ha rescatado. El Señor ha tocado nuestras vidas y es por ello, hermanos, que tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 143. Salmo 143. El Salmo 143 contiene el verso clave de nuestra temática. Que tu buen espíritu, ¿qué, hermanos? A la persona que usted tiene a su lado, dele una palmada ahí en la espalda y dígale, deseo, anhelo que el Espíritu de Dios guíe tus pasos. Anhelo, deseo, pido al Señor que el Santo Espíritu, el buen Espíritu, guíe tus pasos todos los días de tu vida. Amén. Eso es un hermoso deseo. Salmo 143 comienza diciendo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El Salmo 143 es un paralelo al Salmo 3. El Salmo 3 es un salmo donde el rey David está desesperado porque tiene un grave problema. Cuando nosotros ubicamos a nuestros enemigos, es fácil poder combatirlos. Cuando usted tiene identificado a su enemigo, es fácil combatirlo. Puedo decir, mi enemigo se llama así y así que tengo que resolver con ese enemigo. Pero tanto el capítulo 143 como el Salmo 3, David tiene a un enemigo que le cuesta combatirlo. Su enemigo se llama Absalón. ¿Cómo combatir a tu propio hijo? ¿Cómo levantar la mano y poder hacerle algo a tu hijo que se ha rebelado?
Un enemigo que está haciendo que todo su imperio, todo su reinado esté desestabilizándose. ¿Cómo hacer algo al respecto? Y es por ello que en medio de este sentimiento, todos los que somos padres aquí, creo que de alguna forma nos podemos posicionar en los zapatos de David. Absalón se levanta, está persiguiéndolo. El Salmo 3 dice: tú eres el que levanta mi cabeza. Yo me imagino un David siempre viendo para abajo, un David desanimado viendo al suelo, un David que llega a decir: tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria. ¿Y qué? El que levanta mi cabeza. El Salmo 143 es una oración al respecto y dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, porque sin duda yo no voy a hacer justicia. Jamás podría hacer justicia. Tú eres el justo. Bendito el Dios, porque nos ha justificado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y dice el verso 2: no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El Salmo 146 se divide en dos partes. La primera tiene que ver con lo previo antes de la oración. Es toda la preparación. Del verso 1 al verso 6, David está preparando su corazón para lo que le va a decir a Dios. Nuestro lema está en el verso 10. Es parte de la rogativa de Dios. Pero lo previo es necesario conocerlo. Saber qué actitud tenía el rey David. Conocer qué deseo había en el corazón de David. Dice el verso 3 del Salmo 143: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Está dando las causas de la plegaria. Y yo no sé cuántos de los que estamos hoy aquí nos sentimos así como describe el verso 4. El Salmo 143 verso 4 describe el corazón de David en un momento muy importante. El verso 4 del Salmo 143 dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Un lugar desolado es algo que ya no tiene nada. No tiene vida. Un lugar desolado es algo que está desierto. Así se sentía el corazón de David. ¿Cuántos de los que hoy llegamos a esta convocación nacional de pastores necesitamos ser refrescados por Dios, ser alentados por Dios? Porque de tanto estar en el trabajo de Dios, creo que nuestro corazón se ha ido secando, y el Señor quiere que nuestro corazón se llene de vida nuevamente con su presencia. Mire lo que dice el verso 5, y aquí me gustaría que pusiera una atención muy particular. Me acordé de los días antiguos. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando usted y yo nos sintamos como el rey David, es importante recordar los días antiguos. En el año 96 el Señor me llamó y tomé la decisión de bautizarme y prometí servirle al Señor. Y sin duda, hermanos, que a 21 años de diferencia o de distancia ha habido desafíos y luchas. Pero cuando nos sentimos como el rey David, es importante recordar los días que, hermanos, antiguos, lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho con nosotros.
Exactamente hace una semana estaba acompañando a mi hermano Miguel Martínez en el hospital. Él está grave, está con problemas renales, su diabetes se ha dificultado, él tiene una herida, no ha cicatrizado, está a punto de que le amputen una extremidad, está él deprimido, él está triste, él está cansado, y le decía: Miguel, mírame, ¿cuántas veces Dios te ha fallado? Nunca. ¿Y crees que esta va a ser la primera? No. Entonces esfuérzate y sé valiente. Amado pastor y amado obrero que están aquí, que están pasando por situaciones difíciles, ¿cuántas veces nos ha fallado Dios, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha fallado el Señor? Jamás. Así que lo seguirá haciendo. Por ello es importante posicionarnos en la fe en nuestro Señor Jesucristo y recordar lo que el salmista está diciendo. Si usted se da cuenta, del verso 1 al verso 5 está hablando David de su pasado, de lo que hay atrás. Y tal vez algunos de nosotros digamos: hermano, es que usted no conoce lo que yo he vivido. Usted no sabe de dónde Dios me ha traído. Usted no sabe lo que yo he experimentado. Pero Dios sí. Dios sí. Me acordé, dice el verso 5, de los días antiguos y meditaba en todas tus obras y reflexionaba en las obras de tus manos. Si usted y yo queremos afianzar nuestra fe, si usted y yo queremos crecer en el Señor, tenemos que hacer las tres cosas que dice el capítulo 5: acordarnos de Dios, meditar y reflexionar. A veces nos podemos acordar, pero esto no nos lleva a nada. El salmista nos está llevando a más profundo y a más profundo. Me acordé, y después de acordarme, ¿qué dice la palabra, hermanos? Medité, y después de meditar, reflexioné. Y cuando usted reflexiona es todo lo que yo he vivido, ¿para qué ha sido? ¿Qué proyecto de Dios tiene para adelante? Hay algo que le platicaba a mi hermano y le comentaba a mi hermano Lázaro y también a mi hermano Walter. Y es que bendigo a Dios porque veo una generación de obreros jóvenes. Bendicen a Dios por eso, hermanos. Hay fuerza en los jóvenes. Pero también quiero decir a los jóvenes que lo que logremos hacer en el nombre del Señor es porque estamos parados en los hombros de nuestros mayores y honramos a nuestros mayores, porque el Señor les ha permitido abrir brecha, porque los ha hecho fuertes, porque el Señor los ha usado con autoridad y son un gran valor y riqueza para nuestra iglesia. Así que les pediría que cada uno de nosotros, desde nuestro contexto y desde nuestra historia, nos reencontremos con el Señor. Nos reencontremos con el Señor. Dice el verso 6 de Salmo 143. Extendí mis manos a ti. Ya está a punto de comenzar la oración. David está a punto de comenzar la oración. Hace una reflexión, hace una introspección, está diciéndonos que es una oración, ya sabemos cuáles son sus motivos, y ahora en el verso 6 dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Necesito de ti, está diciendo el Señor. Necesito de ti, le está diciendo al Señor, y está preparándose para la gran petición que tiene. Tendremos 5 temas que abordar y cada uno de ellos tendrá su tónica muy particular. Del verso 7 al verso 10 hay 7 peticiones. Y cuando usted quiera ubicar
las peticiones, vaya a los verbos que están ahí. Cada verbo que está ahí en esta fracción del texto nos va a iluminar respecto a las peticiones. La petición tiene verbos como respóndeme, no te escondas, hazme oír, hazme saber, líbrame, enséñame, guíame. 7 verbos. Creo que es una petición perfecta. Amén, hermanos. El número 7 tiene una figura muy importante dentro de la Biblia. Y nos está diciendo que el rey David está haciendo una petición amplia y perfecta. Se siente necesitado del Señor. Respóndeme pronto, oh Jehová, no te escondas de mí, oh Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme saber el camino por donde ande, líbrame de mis enemigos. Quiero que usted se dé cuenta de esta petición, líbrame de mis enemigos, porque en otros salmos el salmista dice, destruye a mis enemigos. Pero en este salmo en particular no dice destruye, porque es algo muy duro para él. ¿Qué está diciendo? Líbrame. Se trata de que uno de los enemigos de David es su mismo hijo. Dios le está diciendo, encárgate tú. Y avanza en el verso 10 y dice, enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad del hebreo ratzón significa deleite. Enséñame a deleitarme en ti, Señor. Eso quiere decir, enséñame a deleitarme. Si lo dejamos solamente como voluntad, pareciera ser que es algo frío la palabra. Pero cuando entendemos que el verso 10 está diciéndonos, enséñame a hacer lo que a ti te deleita. Si tu deleite es que otros vengan y se conviertan a ti, ese va a ser mi deleite. Enséñame a hacer tu voluntad. Si tu deleite es que la iglesia crezca, ese se va a convertir en mi deleite. Si tu deleite, Señor, es que vivamos como uno solo, ese va a ser mi deleite. Si tu deleite, Señor, es que nos podamos sobrellevar unos a otros, ese va a ser mi deleite. Si tu deleite, Señor, es que te busquemos, ese va a ser mi deleite. Eso es lo que nos está queriendo decir el Salmo. Y de la mano, la última petición, la última de las 7, es esta que tenemos aquí al frente. En México decimos el cierre de oro, la cereza del pastel. Es la última petición y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Después de todas las peticiones, David cierra diciendo, anhelo que tu buen espíritu guíe mis pasos. Anhelo que tu buen espíritu me diga por dónde debo de caminar. Anhelo esto en mi corazón. ¿Anhelamos esto, hermanos? Gloria sea nuestro Dios. Anhelamos esto. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Espíritu, ruaj, el aliento, el soplo de Dios, lo que nos impulsa, lo que en el libro de los Hechos hace que la iglesia siga adelante y sea imparable. Eso es lo que está pidiendo David. Hay un ejemplo bíblico que a mí siempre me sorprende para poder dimensionar el Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15.
Levante la mano aquí los que son compositores de nuestra iglesia aquí en Guatemala, hermanos. Dios los bendiga. De himnos, Dios los bendiga. He seguido algunos himnos en la Biblia o cantos en la Biblia y me sorprende que el cántico de Moisés aparece también en el Apocalipsis y va a ser cantado cuando el Señor regrese. Y quiero tomar una parte específica acerca del canto de Moisés. Es Éxodo 15, versículo 8. Mire lo que está pidiendo David a la luz de Éxodo 15, 8. Al soplo de tu aliento, porque es exactamente la misma palabra, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y mire, dice el verso 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué, hermanos? Santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de qué. ¿Quién como el Señor? Amén, hermanos. ¿Quién como el Señor? Está Moisés sorprendido por el soplo de Dios. Están acorralados frente al mar y el soplo de Dios parte un mar en dos. El soplo de Dios abre caminos donde no hay. El soplo de Dios acaba con los enemigos. El soplo de Dios indica la dirección por donde hay que caminar. El soplo de Dios inspira. El soplo de Dios lleva a más adelante al pueblo de Israel. ¿Qué tanto podemos nosotros soplar? A mí me gustaría pedirles que usted hiciera esto, soplar con su boca a las 3, todos juntos. 1, 2, 3. Muy bien, hermanos. Todo lo que respira, alabe al Señor, amén. Gloria a Dios. Unas versiones dicen el soplo de tu nariz, así que no es lo mismo soplar con la boca que soplar con la nariz. Así que yo quiero que usted me ayude a soplar con la nariz ahora. Y es esto. ¿Qué tanta fuerza podemos tener? Aquí habemos 800, afuera hay otros más, mis hermanos. Quisiera que a mis hermanos que están afuera todos a un fuerte paz les dijéramos: paz, hermanos. 1, 2, 3. Allá están mis hermanos. Y hermanos, quiero pedirles que por favor podamos soplar con nuestra nariz, nada más. Cierre usted la boca y usted va a hacerle así. 1, 2, 3. ¿Verdad que es diferente? ¿Tiene menos fuerza? Sí. Imagínese el soplo de Dios que dice que sopló con su nariz y abrió un mar en dos. Si nos pusieran como iglesia a hacer algo con el soplo de nuestra nariz, ¿qué haríamos? Y júntanmelos en la convocación nacional de pastores y que todos soplen por la nariz, ¿eh? ¿Qué lograríamos, hermanos? Pero me llama la atención porque Moisés está diciéndonos que con el soplo de la nariz Dios se manifestó con poder. El mismo soplo que dio hálito de vida a aquel mono de barro. Tengo que cuidar mis expresiones, ¿verdad?
El mismo soplo que el Señor está invitándonos a que cada uno de nosotros podamos abrazar. Cuando el salmista está diciéndonos que tu buen espíritu, ¿qué, hermanos? Me guíe. Está diciendo la misma expresión de Moisés. Está diciendo, estás enfrente y acorralado por problemas y no sabes para dónde ir. Así que es necesario que el soplo de Dios intervenga, el Espíritu de Dios intervenga para que indique por dónde hay que caminar. Eso nos está diciendo. Si hay algo que en nosotros y en nuestra vida está interviniendo e interfiriendo, es necesario que usted y yo pidamos esto al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Quiero tomar una historia bíblica para que nos ilustre respecto a el buscar al Señor. Una historia bíblica que nos lleve de la mano, de paso en paso, y que el Señor nos pueda ir sosteniendo. Y yo sé, hermanos, que ustedes están aquí y yo estoy aquí para aprender del Señor. Que el Señor nos sostenga y nos ayude con su presencia. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y espéreme allí. Quiero que veamos a la luz de un ejemplo bíblico cómo es esta búsqueda preciosa de parte de Dios. Cuando no buscamos a Dios, nuestro corazón se empieza a secar. Cuando no buscamos a Dios, empieza nuestra vida a dar mensajes desesperados. Empieza a haber temperamentos irritados. Empieza a haber olas de preocupación, culpa y temores crecientes, desesperanza, resentimientos, inseguridades, soledad. Y es por ello que es necesario volver a Dios. Es necesario volver a Dios. Hay una autora de himnos que en lo particular me gusta mucho. Me voy a permitir ir al himnario. Mi hermano Axel me prestó este himnario y el himno 193, ¿se sabe usted cómo se llama? Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor, hablándome aquí, mas anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. La autora de este himno se llamó Fanny Crosby. Ella nació en 1846. Se quedó ciega por una negligencia médica. A los meses de nacida, le dijeron a sus padres que esta niña ya no podía ver por el resto de su vida. Esta mujer compuso 10,000 himnos, entre los cuales se encuentra: a Dios sea la gloria, comprado con sangre por Cristo, en Jesucristo mártir de paz. Hermosos himnos. Ella nunca pudo ver. Tuvo eso en contra toda su vida. Una limitación que no le impidió servir a Dios. Y hoy estamos en Guatemala y cantamos preciosas alabanzas, poemas de fe de alguien que buscó a Dios en su momento.
¿Qué nos está llamando el Señor a hacer, amados? ¿Qué nos está impulsando el Señor con su Espíritu a hacer? ¿Para qué queremos ser guiados por el Espíritu de Dios? Si no es para hacer su voluntad, si no es para hacer lo que a Él le agrada. Segunda de Crónicas capítulo 14 habla de un hombre del cual quiero hablar esta mañana y se llama Asa. Quiero hablar del reinado de Asa. Vamos a ver en pasos gigantes las actas del reinado de Asa. Fue una gestión de 41 años. ¿Cuántos años lleva usted en el ministerio que Dios le ha concedido? ¿Cuántos años lleva usted sirviendo al Señor? Y a mí me gustaría que nos viéramos reflejados en el ministerio de este rey. Veamos paso a paso lo que Él ha hecho, lo que Él hizo, y que saquemos las mejores reflexiones e ilustraciones para nuestra vida. Y al revisar el acta dice, Segunda de Crónicas 14, versículo 1, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país. ¿Por cuántos años? Y entra la pregunta: ¿solo 10 años? ¿Por qué 10 años? Pero dice el verso 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley. ¿Y qué, hermanos? Lo primero que sucede en la gestión de Asa es una reforma espiritual. Es un avivamiento espiritual en el reinado de este hombre. Lo primero que busca es que el pueblo se encuentre con Dios. Se habían extraviado, se habían perdido, habían estado adorando a otros dioses, y este joven llega y lo primero que busca es que el pueblo busque al Señor con todo su corazón. Comienza con una reforma espiritual, y es algo que marca la gestión de este rey. Y nos enseña que cuando comenzamos nuestros pasos en el Señor, ¿qué es lo primero que debiéramos de hacer? Una reforma en nuestro espíritu. ¿Qué es necesario modificar? ¿Qué es necesario cambiar? Él como rey es renovado por Dios, y entonces el Espíritu del Señor lo mueve para que sea el impulsor de este cambio espiritual en su reinado. Sin duda que no tendré la oportunidad de estar en las hermosas congregaciones que ustedes pastorean. Sin duda que no tendré la oportunidad en este viaje de estar frente a los hermanos y hermanas que ustedes dignamente dirigen y pastorean con pericia. Pero Dios me da el honor de poderles hablar a ustedes como líderes y como pastores. Y si ustedes y yo abrazamos el llamado de Dios, podemos llegar a nuestros lugares de origen y decir: es necesario que lo primero que hagamos sea, ¿qué, hermanos? Buscar a Dios, renovar nuestro compromiso con Dios, renovar nuestra visión de Dios. Y eso es lo primero que está sucediendo aquí. Mire lo que dice el verso 4. Ya lo leí, dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Llega este hombre y lleva la búsqueda de Dios a un tenor de mandato.
Y creo, hermanos, que a esa altura debiéramos de buscar a Dios. Yo pudiera decirles en esta mañana, hermanos, les ordeno en el nombre de Jesús que busquen a Dios. Es un mandato de Dios buscarle. A esta altura lo está llevando este rey. Busquen a Dios. Mire lo que dice el verso 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquemos de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado, ¿qué, hermanos? Paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Si usted dice, ¿cómo puedo seguir construyendo el reino de Dios en mi iglesia? ¿Cómo puedo seguir construyendo la iglesia en esta nación? Creo que nos ilustra perfectamente este rey. Dice, y buscamos a Dios, y Él nos dio ¿qué? Paz. Nos dio tranquilidad, nos dio todo lo que necesitábamos y fuimos prosperados. Es una prosperidad de la cual habla la palabra para poder avanzar en el reino. El verso 7, verso B, dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. ¿Podemos decir lo mismo, hermanos? Amén. Esta es la primera etapa del reinado. Quiero que veamos la segunda etapa. Y comienza en el verso 9. Y habla de las grandes y desiguales batallas en la historia de la Biblia. ¿Se acuerda de esas historias, hermanos? De Goliat vencido por un pequeño David, de los 300, ¿de quién, hermanos? De Gedeón venciendo a un ejército grande. Y esta no es la excepción. Esta historia habla de una gran batalla. Dice el verso 9, y salió contra ellos Será etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Imagínense, un ejército de 1,000,000 de soldados, hermanos. Y si usted lee todos los versículos, dice que Asa tenía la mitad, aproximadamente 500,000. Lo segundo que marca el reinado y la gestión de este hombre tiene que ver con esta batalla. En términos prácticos, este etíope y su ejército doblaba la cantidad de soldados. Pero la ventaja y gran ventaja, y siempre será nuestra ventaja, es que Dios está de nuestro lado, hermanos. Dios está con nosotros. Él pelea nuestras batallas, hermanos. Él se encarga de nuestros enemigos, hermanos. Y Él está aquí. Y mire lo que dice el verso 11. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Revise bien esta declaratoria de fe, hermanos. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, y no prevalezca contra ti el hombre. Y mire lo que dice el verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Gloria a Dios, hermanos. Era un ejército el doble. Era un ejército con carros. Era un ejército poderosísimo. Pudo haber hecho dos cosas Asa: sentarnos y vamos a ver cuál es la estrategia para combatir.
Vamos a sentarnos y para planear y a ver quién es valiente. ¿Usted se puede encargar de dos? Sí. ¿Usted se puede encargar de dos? Sí. ¿Usted se puede encargar de dos? Bueno, nos toca de a dos a cada uno, ¿ok? Pudo haber sido la estrategia. No, ¿sabe qué? Yo nada más me encargo de uno. Bueno, yo me encargo de tres, ¿verdad? Y ahí empezamos a hacer cuentas. Pero la estrategia no fue esa. Asa dobló rodilla. ¿Y qué hizo? Clamó a Dios. Y hay algo que a mí me llama la atención de esta parte. En ti nos apoyamos. En ti nos apoyamos. ¿En quién se apoya usted, hermanos? En ti nos apoyamos, Señor. Porque para ti no hay diferencia en ayudar al poderoso o al débil. Para ti no hay diferencia. Si usted y yo en esta mañana nos sentimos limitados, si usted y yo en esta mañana sentimos que nos rebasan las circunstancias, nos rebasan los problemas, nos rebasan las dificultades, sería bueno leer el verso 11, y quiero invitarles a que usted y yo leamos el verso 11 con voz en cuello. Póngase de pie. Vamos a leer Segunda de Crónicas 14, verso 11. Y cuando comience la declaración, léalo fuerte. ¿Está listo? Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Tome su asiento, tome su lugar. Gloria sea a Dios. Es una tremenda declaración de fe. Es una tremenda declaración de fe para aquel siervo, pastor que está en este momento a punto de dar un paso más en el Señor. Continuamos, hermanos. Tercer periodo del reinado de Asa. Hasta aquí pareciera ser que todo va muy bien y así va a continuar. Vaya conmigo ahora al capítulo 15. Llevamos una reforma, llevamos una guerra ganada y ahora nos encontramos con una segunda reforma. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 15, verso 1. Y vino el Espíritu ¿de quién, hermanos? De Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Ponga atención en este texto porque es muy desafiante. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, léaselo al hermano que está a su lado y dígaselo: mira, Dios va a estar contigo si tú estás con él. Y si tú le buscas, él se dejará ¿qué? Encontrar. Pero si tú le dejas, ¿el qué? Él te dejará. Hasta como que no lo podemos pronunciar, ¿verdad? Cuando nos hablan así fuerte, nos simbran porque nos hacen ver nuestra realidad como siervos. A veces nos sentimos muy confiados en nosotros mismos. Y eso es un grande enemigo del ministerio. Sentir que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas. Sentir que ya tenemos la experiencia.
al menos aquí ya había 15 años de experiencia en el reinado de Asa. 15 años. Tal vez aquí hay pastores de más de 15 años. Y decimos, esa situación yo la manejaría así. Alguien viene y nos pide consejo y nos dice, oiga, pastor, ¿usted cómo le haría aquí? Y nosotros decimos, mira, yo le haría así, yo le haría así. Y parece ser que Dios nos ha permitido crecer en experiencia. Y eso es bueno, amén, hermanos. Pero las rodillas no tienen nunca los suficientes años para no seguirse doblando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las rodillas siempre tendrán que estar dobladas delante del Dios que nos da la dirección, hermanos. Tengamos la experiencia que tengamos. En la congregación donde estamos pastoreando, hace 4 años comenzamos un proyecto de rehabilitar a jóvenes en drogadicción. Rentamos una casa, se metieron ahí como unos 10 o 15 personas, hombres, que querían salir de las drogas, querían salir de eso y consagrar sus vidas al Señor. No teníamos la experiencia. Doblamos rodilla delante de Dios y le dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Todo se acomodó para que se abriera esta casa, ahí estar teniendo a nuestros hermanos, les dábamos las 3 comidas, empezamos a producir algunos proyectos de trabajo para que ellos estuvieran también laboralmente activos. De esos 15 o 10, de repente algunos se salían y luego volvían. Decía, hermano, es que me gana la tentación. Y cuando ellos tenían esa necesidad por las drogas en las noches, se salían y se iban por la azotea y se brincaban a otra casa, iban y buscaban. Íbamos y orábamos con ellos y les decíamos. Ellos batallaban con su carácter porque a veces llegábamos y se habían peleado, se habían empujado y por ciertas cosas seguían todavía siendo hombres muy violentos y fieros, pero con el deseo de buscar a Dios con todo su corazón. Me acuerdo de una tarde que llego, me tocaba compartir la palabra porque había 3 predicadores diarios. Iba uno en la mañana, iba uno después de mediodía y otro en la noche. Y había que compartirles la palabra y estarlos alimentando de la palabra. Y les dejábamos tarea, ustedes tienen que leer estos versículos, ustedes tienen que sacar sus conclusiones, ustedes tienen que hacer esto. Y ahí estaban, y tienen que orar y tenemos que hacer esto. Y se esforzaban los jóvenes. Una ocasión llegamos y los vemos muy serios. Había otro consiervo y un servidor, llegamos y le decimos, ¿qué pasó? Nadie quería decirnos nada. Díganos, ¿qué pasó? Y el otro hermano que iba conmigo dice, ¿se pelearon? Dice, no, no nos peleamos. ¿Alguien se fue? No. Y luego les hacía uno al otro, dile tú lo que pasó. No, dile tú lo que pasó. Hasta que se animó uno y dijo, pastor, le vamos a decir lo que sucedió. Usted sabe que muchos de nosotros anduvimos metidos en cárteles de droga y decidimos renunciar a eso. Vino un comando en la mañana de los Zetas con armas largas. Entró al lugar. Nos pusieron todos en la pared y nos apuntaron. Y nos dijeron, así que ustedes han decidido seguir a Dios. Y pues nos salió la voz, más o menos, ¿verdad? Y dijimos, sí. No los escuchamos. Han decidido buscar a Dios. Dijimos, sí. Dice, y cortaron cartucho. Y nos dijeron, hay de alguno de ustedes que miremos en la calle consumiendo o buscando o vendiendo droga. Porque con Dios no se juega.
guardaron sus armas y se fueron. Y les dije a los hermanos, ¿les gustó la predicación, hermanos? Y no dejó el teléfono para invitarlo de nuevo al hermano. Hermano, hemos entendido que con Dios no se juega. Qué importante es reconocer que el Señor nos ha puesto en sitios de privilegio por su sola gracia de Dios, por su sola misericordia. Nosotros no pudiéramos estar sentados donde estamos si al Señor no le hubiera placido, hermanos, tenernos aquí. Y qué importante es no perder el rumbo. Para aquellos mis hermanos mayores, doy gloria a Dios, hermanos, por su trayectoria impecable delante del Señor. Son un ejemplo para nosotros. Pero para los obreros jóvenes, sin duda que nos queda mucho camino que recorrer. Pero sigue siendo Dios nuestro Dios. Y Él es nuestro Señor. Y Él tiene todo el anhelo y el deseo de guiarnos. El verso 2 de 2 de Crónicas 15. Jehová estará con vosotros, amados siervos y consiervos de la iglesia en Guatemala y nuestros hermanos extranjeros, si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también nos dejará. Lejos de nosotros sea esto en nuestras vidas. Amén. Dice el verso 3: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Por eso fue necesario la segunda reforma, porque era necesario instituir líderes espirituales dentro del reino, porque era un extravío completo en su fe. Asa es llamado a una segunda reforma espiritual, un segundo llamado en el Señor. Verso 4: pero cuando en sus tribulaciones se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue, ¿qué, hermanos? Hallado de ellos. Verso 5: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Estamos hablando de un tiempo de violencia y de inseguridad. ¿Les suena a ustedes parecido? Pero en medio de cualquier circunstancia, Dios nos está llamando a buscarle con todo el corazón, hermanos. Dice que no había paz ni para el que entraba, ni para el que salía. Verso 6: y una gente destruía a otra, y una ciudad destruía a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y quiero leerle el verso 7 a usted y a mí, que nos toca vivir en ciudades y en países violentos. Verso 7: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Hermanos, si en nuestros entornos está la situación complicada, la palabra en esta mañana nos está diciendo: pero esfuércense vosotros y no desfallezcan nuestras manos, porque hay una recompensa para vuestra obra. Y esa es la segunda declaración de fe que hace este rey. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el verso 8: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra
y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Somos llamados a reparar el altar de Dios, hermanos. Somos reparados a levantar la adoración y la gloria de nuestro Dios en nuestros lugares donde estamos sirviendo, hermanos. Y mire lo que dice el verso 10. Y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Entre mayo y junio se reunieron estos hombres. Alguien ha dicho que pudo haber sido el día del Pentecostés. Y el verso 12 dice lo siguiente. Yo quiero que usted lo lea en su lugar, el verso 12, y luego que nos levantemos, pongamos nuestra diestra en alto y prometamos este verso a Dios. Léalo. Dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Ya lo leyó? ¿Está listo para prometer eso delante de Dios? La promesa sería: prometemos, Señor, buscarte de todo corazón y de toda nuestra alma. ¿Lo podemos hacer mejor? Prometemos, Señor, buscarte de todo corazón y de toda nuestra alma. Lo dice de corazón. Levante su diestra. Lo podemos hacer con nuestra diestra levantada. Prometemos, Señor, buscarte de todo corazón y de toda nuestra alma. Amén. Y mire lo que dice el verso 3. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, que muera. Lo seguimos prometiendo. Lo seguimos prometiendo, hermanos. Creo que es un llamado fuerte a buscar a Dios con todo nuestro corazón. No importa dónde nos toque servir en este momento. Si nos toca servir en el gobierno de la iglesia, ahí lo vamos a buscar. Si nos toca servirle desde de nuestra iglesia, ahí no lo vamos a buscar. Si nos toca ir a las misiones y caminar entre el lodo, ahí le vamos a buscar. Y el que no le busque, ustedes lo han dicho. Ve qué profunda es esta reforma en el corazón de Asa, porque simbra a cada uno de aquellos, los lleva hasta el extremo para prometer fidelidad a Dios sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad, sobre todo. El 15 de enero del 2001, un servidor tuvo un accidente. Estaba en una ciudad llamada Salinas Victoria, en Nuevo León, en México. Iba saliendo de visitar unas personas. Ni siquiera me había puesto el cinturón de seguridad. Y llega una camioneta Apache 56, una locomotora. Ni siquiera frenó y me da de mi lado. Salgo disparado porque no tenía el cinturón. Hacia la puerta del copiloto iba yo solo. Y doblo la puerta del copiloto hacia afuera del impacto de mi cabeza con la lámina del carro. Me llevan al hospital. Me sacan unas radiografías y me dicen: usted tiene fractura de cráneo. Haz de cuenta el río Nilo se veía ahí, hermanos.
Siéntese porque en cualquier momento se puede quedar usted inconsciente. Yo me resistía ante eso y le decía, pero ¿qué daños puede haber? Dice, no sabemos, usted quédese tranquilo. Yo le decía, pero ¿por qué no me saca otros estudios? Dice, esos son sus estudios. Afuera estaba mi familia. Yo no podía decirles lo que estaba pasando. Los doctores me dejaron en un cuarto de hospital y solo allí me acuerdo que doblé rodilla y busqué a Dios como era necesario. Clamé al Señor con todo el corazón y le dije, esto es lo que dicen los doctores, Señor, que va a haber daños muy graves, pero si tú me sacas de esto, prometo servirte el resto de mi vida. A donde tú me digas, ahí voy a ir. A donde tú me mandes, ahí voy a ir. Pero muéstrame tu poder y tu gloria. Llegaron los doctores y le dije, tómeme otras placas. No entiende, paciente, que esa es su placa. Y le dije, insisto, y estoy en mi derecho como paciente. Se fueron y al rato me llevaron a tomar las placas. Solo estaba yo ahí. Pasaron varios minutos y no venía uno o dos doctores, venían como 12 doctores después. Pusieron las dos radiografías y decían los doctores, yo no sé qué pasó, pero esta nueva radiografía, su cerebro está intacto, su cráneo no tiene nada. Debe haber un error. Y le dije, no hay ningún error. Yo creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que si buscamos a Dios con todo el corazón, lo vamos a hallar, hermanos. Él nos va a escuchar. Pero es necesario cumplir nuestras promesas. Algunos de nosotros hemos hecho promesas a lo largo de nuestra vida. Algunos de nosotros hemos dicho, Señor, yo necesito esto. Y si tú haces esto, yo voy a seguirte y voy a servirte y voy a estar aquí y allá. Y no sé cuántos de nosotros realmente hemos cumplido. Hoy Dios nos está llamando a esto. Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Vaya conmigo hasta el verso 17. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que sus padres había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Vamos en la recta final de nuestra reflexión. Dejamos la historia en el año 15. Estamos retomando la historia en el año 35. La historia no dice qué se hizo en esos 20 años. ¿Qué se puede hacer en 20 años, hermanos? ¿Qué se puede hacer para Dios en 20 años? ¿Qué no podremos hacer? Sería y diferentes rituales. Así que en lugar de buscar a Dios, él va y busca esa opción.
Y es por ello que Dios está sintiéndose decepcionado. Verso 13 es un verso muy triste, hermanos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. ¿De qué sirve, hermanos? ¿Para qué sirve, hermanos? Un reconocimiento cuando muere y le hacen todos los honores, si murió sin haber buscado a quién, hermanos. A Dios. A Dios. La Biblia habla de los pies muy cercanos a la labor del evangelio. ¿Qué tan sanos están sus pies para continuar extendiendo el evangelio en este país, hermanos? ¿Están sanos? Si alguno de nosotros estamos batallando en este aspecto, hoy es una buena oportunidad de decir: Señor, sánanos. No te hemos buscado como debiéramos, no te hemos buscado lo suficiente, pero es necesario que tu reino siga extendiéndose. Y qué triste sería que empezáramos muy bien nuestro ministerio, continuáramos muy bien nuestro ministerio, y al final de nuestro ministerio, ¿qué, hermanos? Perdiéramos todo. ¿Cuántos hombres valientes, esforzados en esta mañana quieren hacer compromisos con Dios? Levante su mano, hermanos. Póngase de pie y vamos a orar a Dios. Comprometernos con el Señor con todo nuestro corazón. Conocí a un niño llamado Tony. Tony tiene autismo. Tony va a una de nuestras iglesias. De repente entra gritando a la iglesia y de repente anda muy serio. Se extravía él mismo. Es una enfermedad triste. Su papá se llama Florencio, es nuestro hermano Florencio. Llega un momento en que Tony se queda en un rincón y tiene que ir el hermano Florencio y lo abraza. Y Tony le dice: ¿quién eres tú? Y el hermano Florencio le dice: yo soy tu papá. Y Tony dice: te estaba buscando. El hermano Florencio tiene que recordarle casi todos los días a su hijo que él es su padre. Su hijo tiene un problema de una memoria cortita, está metido en lo suyo, en sus problemas, en su mundo, y se le olvida. Pero bendito sea Dios, porque ahí está el hermano Florencio para recordarle que tiene un papá que lo defienda, que tiene un papá que mire por él. A veces estamos metidos en nuestro mundo, hermanos. Estamos metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y nos vamos a un rincón a lamentarnos. Y Dios en esta mañana va y nos abraza y nos dice: yo soy tu padre. ¿Cuántos hemos estado buscando a Dios, hermanos? El Señor se deja encontrar por aquellos de perfecto corazón. Cierre sus ojos y vamos a orar a Dios. En el nombre de Jesús, prometemos buscarte de todo corazón y buscarte con toda nuestra alma.
Confesamos nuestros pecados, Señor. Confesamos nuestras luchas. Confesamos nuestras necesidades. Mira a tus siervos que te aman, Padre, a tus pastores, a tus obreros, a tus líderes. Míranos, Señor, como aquellos hijos, Padre, que necesitamos reencontrarnos contigo, Padre. Así como alzó sus manos David en el Salmo, hoy alzamos nuestras manos y decimos: queremos buscarte, Padre. Nos queremos comprometer contigo y con nadie más, Señor. En ti nos apoyamos, Señor. En ti, Señor, está nuestra confianza. Antes de ver lo que tu buen espíritu quiere para nosotros y a donde nos quiere llevar, es necesario entrar, Señor, a esta reflexión contigo. Reencontrarnos contigo. Porque tal vez nos hemos perdido en el camino, Señor. Nos hemos confiado, Señor. Hemos confiado en nuestras capacidades. Hemos confiado, Señor, en nuestra experiencia. Hemos confiado en nuestro conocimiento. Y hemos dejado de confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos una oportunidad, Padre. Hoy queremos, Señor, renovar nuestros votos contigo, Señor, como siervos tuyos. Queremos, Padre, que tú, Señor, sostengas nuestra vida, Padre. Anhelamos una reforma espiritual en nuestra vida, Señor. Si es necesario una segunda, Señor, un despertar espiritual en nuestra vida, Señor. No podremos, Señor, encabezar espiritualmente a nuestras iglesias que has puesto en nuestras manos si no despiertas primero, Señor, nuestros corazones. Ven y toca nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, de tu misericordia, pero sobre todo, Señor, que aprendamos a ser dependientes de ti. Tú eres nuestro Dios y nosotros solamente somos tus siervos. Manda, Señor. Dinos, Padre. Afirma tu palabra y nuestro llamado, Señor, en cada uno de nosotros. A ti la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo al hermano que está a su lado y afírmelo en el Señor. Que el Señor les bendiga.